Bien amigos, volvemos en este caso con la crítica de cine, porque bueno, vamos a hacer el análisis de una película desde una mirada liberal, como siempre. La película de esta semana es un estreno, es The Batman en inglés. Batman sale acá cuando le ven en castellano, algunos le dicen el Batman. Pero es una película nueva, con un Batman nuevo, que es interpretado por Pattinson, que fue el que hizo la saga de Crepúsculo. Batman, esta nueva película de Batman, es interesante por varias cosas desde una mirada liberal, porque tiene ciertas similitudes con El Padrino, que le supimos hacer la crítica acá. ¿Por qué? Porque, primero, antes que nada, porque es oscura como El Padrino. A nivel temática y a nivel fotografía, es una película muy oscura. Si no les gustan, bueno, evítenla. Pero más allá de eso, este Batman tiene la particularidad de siempre ha sido en cierta forma como un agente paraestatal Batman, porque cuando el comisionado Gordon pone la batiseñal y lo llama, es la policía la que llama a Batman. Entonces, en ese sentido, siempre lo ha tenido. Un Pero, tercerizado. sí, pero en otras películas como que no se ve eso de la misma forma, como en la saga de Nolan, eh, o se ve, digamos, en cierta medida no se le da tanta importancia a ese rol para estatal de Batman. En este caso, yo te diría que este Batman es casi como un empleado del Estado, es un tercerizado, como decías. Sí. Porque de entrada, ¿qué es lo que pasa? Matan al alcalde de Ciudad Gótica, así empieza la película. Lo mata el acertijo, se ve eso en una de las primeras escenas. ¿Y qué es lo que pasa? Inclusive hasta en el tráiler está claro eso. ¿Qué es lo que pasa? Llega Batman a la escena del crimen, invitado por la policía, y es curioso cómo entra como si no fuera la primera vez que entra, y inclusive se pone a ver las pruebas. Este Batman desarrolla una parte que ha estado siempre en los cómics de Batman, que es la parte detectivesca, pero en otras películas prácticamente ha sido ignorado esa cuestión. Bueno, en esta es un Batman detective, básicamente, que tiene que lidiar con las pruebas que le deje el acertijo para resolver una cuestión. ¿Y cuál es esta cuestión? Bueno, primero lo mata el alcalde, pero después hay otro asesinato de también una persona relacionada con el poder. Entonces se dan cuenta que hay toda una trama de corrupción paralela al Estado, digamos, y eso genera, digamos, todo el argumento de la película que dura 3 horas. Pero además, recordemos que el origen de Batman es por un fallo del Estado. ¿Por qué? Porque él se convierte en Batman mediante el trauma que le causa el asesinato de sus padres. Y ese asesinato de su padre es un problema de seguridad y es un problema de corrupción de la ciudad que no entrega esa seguridad y genera un vigilante. De la misma forma que se forma la mafia, y por eso hacíamos el paralelismo con El Padrino, donde falla el Estado brindando seguridad, aparecen los vigilantes, que puede ser la mafia o puede ser Batman, que opera tan fuera de la ley como la mafia, pero con la diferencia que Batman tiene un código moral mucho más agradable que el de la mafia, entre ellos, y en esta película se recalca, a diferencia del Batman anterior con Ben Affleck, el código de no matar, o sea, porque es como que va a perder el alma el que se convierte en asesino. Entonces es curioso ver cómo el fallo del Estado en seguridad genera Batman. Después Batman empieza a ser como una fuerza parapolicial frente
al problema de la policía de no tener los recursos suficientes, de no tener la gente honesta suficiente por estar infiltrada por la mafia y a su vez por ser un brazo armado de la violencia del Estado, pero de un Estado corrupto a su vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo interesante, un planteo moral interesante que hace la película? El Acertijo empieza matando gente que es corrupta para descubrir un plan de corrupción a nivel estatal, pero que es tremendo. Entonces, es muy importante cómo se van dando las cosas, porque se sabe que si determinada persona hablara, cae todo el sistema, y hay gente que prefiere morir antes de que caiga todo el sistema de corrupción de Ciudad Gótica. Entonces Batman, si bien es cierto, tiene que capturar, digamos, al Acertijo, también tiene como el mismo objetivo que el Acertijo en cierta forma, limpiar de la corrupción de la ciudad. Entonces tiene como una moralidad ahí media en conflicto Batman con lo que es el Acertijo. Y a uno le hace reflexionar, porque es una película lenta y es una película que dura 3 horas, y uno tiene tiempo de reflexionar y de ver esas cosas y de decir, bueno, a ver, me parece que no es tan malo este Acertijo después de todo. Bueno, después hace algunas cosas más malas, ¿no? Pero, pero bueno, es interesante el planteo de ver cómo el fallo del Estado genera Batman, el fallo del Estado genera a alguien peor todavía, que es el Acertijo, porque Batman se mantiene dentro de ciertos límites, no mata, tiene ciertas reglas morales, pero el Acertijo es como una fuerza de la naturaleza que sale a barrer con todo, y obviamente no le importa matar y mata de manera cruel. Entonces, fíjense, la ausencia del Estado donde tiene que estar genera todos estos problemas, y la corrupción del Estado cuando está genera todos estos problemas. Y en ese sentido es parecida al Padrino, que decíamos que es una película minarquista. El minarquismo es el liberalismo que sostiene que el Estado nos tiene que brindar seguridad y justicia y no otras cosas. Entonces, cuando no nos brinda la seguridad y justicia, que es lo mínimo, surgen los problemas, y cuando también se va demasiado grande el Estado, y con corrupción, y con obra pública, y con esto y con el otro, también empiezan los problemas de vuelta. Entonces, en ese sentido es como minarquista de decir, bueno, tiene que haber un Estado mínimo que cuide la verdad, que cuide básicamente la vida, la libertad y la propiedad. Y bueno, entonces es muy interesante la película. No te diría que es una película liberal en sí, así, con una ideología muy fuerte, pero sí está esta cuestión de una mirada minarquista de la sociedad y de cómo tanto la ausencia del Estado como el Estado enorme generan una serie de problemas que, bueno, dan, digamos, una vida nefasta a todos los ciudadanos de Ciudad Gótica. Así que es una película muy interesante, muy inteligente, se las recomiendo. Ojo que dura 3 horas, es una película lenta, tiene poca acción, pero es más como para pensarlo, es un Batman más detectivesco, y bueno, teniendo esas advertencias, y les diría que no lleven a los niños, no tanto por la violencia y esas cosas, sino porque se van a aburrir directamente. Vayan a verla si son adultos. Esa es Batman.